¿Qué tal mis caracoles galácticos? Hoy estamos con un video que muchas personas me estuvieron pidiendo, ya que hoy les traigo la parte 2 de las mejores texturas para Minecraft Bedrock. Antes de iniciar quiero que tengas en cuenta que este top no tiene ningún orden, e igualmente que estas correrán en todas las plataformas, Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas. Y por último, ten demasiado en cuenta que voy a dar un vistazo rápido por textura, mencionando lo más importante para tu mundito survival y no voy a entrar a fondo con estas, por lo que si tienes alguna duda, por favor realízala en los comentarios. Siéntate, relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, para iniciar este video tenemos Naruto Gi. Este paquete de recursos no es exactamente una textura, sin embargo me gustó porque modifica muy bien nuestro juego. Esta lo que hace es modificar los menús, inventarios y apartados gráficos donde tengamos opciones. A pesar de que no soy muy fan 100% del anime, me ha encantado mucho la modificación que aplica dentro de la UI de todos nuestros mundos. Miren ustedes mismos el inventario, la barra del hambre y wow, el creador se la ha rifado muchísimo aquí. Además de que modifica algunos de los menús principales de nuestro juego, por lo que te invito a que la descargues y la pruebes tú mismo. True Color Pack es una textura simple, no tiene ningún apartado gráfico relevante o súper destacado a mencionar. Lo único que hace es que funcione como un FPS booster, ya que ahora el Minecraft tiene una menor resolución y por ende será más fácil cargar el mundo. A pesar de que no soy muy fan de las texturas plásticas, esta me está gustando más que la propia Paper Cube. Me gustaría que la probaras, ya que vas a entender de lo que te estoy tratando de hablar. Esta tendrá todo lo de la reciente 1.18 completamente actualizado. Esta será capaz de correr en los dispositivos gama mierda y además de todo dará un impulsón demasiado grande en los FPS de nuestro juego. Y Prophet Bedrock Pack es una textura dedicada para las personas que les gusta el Minecraft Vanilla, pero quieren cambiar el juego, pero quieren seguir conservando la esencia Vanilla. Ya que a ver, esto lo que hace es modificar todos los ítems, útiles y herramientas de todo nuestro juego. Conservaremos la misma resolución, sin embargo ahora lucirán de una forma completamente diferente. A ver, para que me entiendan de mejor forma, estos son los mobs que me han gustado más de esta reciente textura. Y además de todo, como les mencioné hace un momento, texturizará todo lo relacionado a la reciente actualización. Textura CRX es un paquete un tanto similar al del puesto anterior. La diferencia más notable o importante aquí es que esta se basará al 100% en texturizar los mobs de nuestro juego tal cual como los del Minecraft Earth. Y este pequeño pero genial detalle es el que me ha motivado a traerle en este video. Multipixel es la copia barata de la Faithful o Compilance, como la quieran llamar. Esta, a pesar de copiarse del código de la textura original, trata de traer las actualizaciones al mismo tiempo que van saliendo las nuevas versiones del Minecraft. No voy a entrar mucho en detalle con esta textura, ya que ahora hablaremos de la versión especial de la Faithful y sería prácticamente hablar de lo mismo. Por tanto, esta será capaz de correr en los gama media y gama baja con total normalidad. Nav Pack es un paquete de recursos un poco similar al del 10º puesto, ya que este se encargará de modificar todas las interfaces, partículas, menús y fuentes de todo nuestro juego. Este está más bien orientada para las mujeres, no solo porque combine el rosa y el blanco, sino por la forma de los corazones, los colores de los nuevos artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si la quieres probar, esta está súper recomendada. Compilance es de la textura que le estaba hablando en el puesto anterior, sin embargo esta sí es la original, la más optimizada para Windows 10 y además de todo, y tómenlo como un pequeño regalito de mí para ustedes, esta, a diferencia de la Multipixel, contará con una versión de 64x64 si es que quieres hacer explotar tu dispositivo Android. Estas dos texturas se encargan de modificar el Minecraft de una manera bastante genial, ya que hace todo nuestro juego HD sin perder la esencia vanilla, además de que, como les acabo de comentar, tiene una optimización demasiado genial y la vamos a poder correr en casi cualquier dispositivo Android. En caso de que no te funcione la versión 64x64, puedes probar con la 32x32. Estoy seguro que te correrá con total fluidez. En el sitio web oficial de ellos van a encontrar estas dos texturas, entonces no se van a complicar la vida buscándolas. Una textura bastante especial que me encanta mucho y que estoy seguro que les encantará a todos ustedes es la Zohar Text Famber. Esta es de las mejores texturas de todo el Minecraft en general. Y ahora un grupo especial de desarrolladores de Minecraft Bedrock se ha dedicado a actualizarla para las recientes versiones. Esta tendrá todo lo de la reciente actualización completamente texturizado, por lo que anímate y descárgala. La verdad no sé cómo correrá en los Gamakakita. Y por cierto, el enlace de descarga estará desde el link oficial del creador.
Minus Opaque es una textura destinada para los dispositivos gama mierda y para las personas que quieren darle un cambio bien grande a su Minecraft Bedrock. Esta lo que viene a hacer es modificar todos los ítems, útiles y herramientas de todo nuestro juego. Esta, al igual que la del puesto anterior, fue creada por un solo desarrollador. La verdad no me he encontrado ni un solo apartado que no me guste. La Minuso tiene una resolución 16x16 y estará disponible desde el enlace original del creador. Esta textura la vamos a poder correr en todos los dispositivos Android sin ningún problema. En caso de que quieras darle un impulsón de FPS a tu gama caquita, esta es la más recomendada. La textura de este primer puesto es de mi placer informarles que será óptima para correr en los gama alta. La Firewall 3D es una textura bastante genial que tiene una resolución de 128x128. Trata de conservar la esencia vanilla, pero no hay que ser muy observador para notar que cambia demasiado. A pesar de ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados, es una textura demasiado genial, con una optimización preciosa, pero como les mencioné hace un ratito, no la vamos a poder correr en los gama caquita. Esta textura es la mejor de todo el top. A pesar de que dije que no estaba organizado del mejor al peor, esta textura me ha gustado muchísimo y claro, como no, esta textura está recomendadísima. Y pues, bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock en este 2022. E igualmente no olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo, y en mi TikTok, donde van a encontrar un contenido completamente diferente y algunos resúmenes de estos videos. Y sin nada más que decir, que tengan un feliz día.